Y hoy en Una Noche con Veneno, en la entrevista nos acompaña el expresidente Vinicio Cerezo para platicar de las funciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Señor expresidente, muchísimas gracias por venir. Es un placer saludarlo siempre. Ya había venido usted un par de veces, digo, unos no? 3 años y más ha pasado usted por todos los sets, es decir, la evolución de este programa Una Noche con Veneno. Licenciado, si usted me lo permite, lo traigo a usted, ¿por qué? Porque creo que serán pocos los que pueden analizar la coyuntura del día de hoy. Muchos contemplan que la forma de llevar el gobierno hoy en día por el presidente de la República, Otto Pérez, es extraña. Muchos incluso no la comprenden. Tal es el caso que existe hoy en día, que ha sido en medios de comunicación latente todos los días, es el tema del bono de los 3.500 millones, más los otros préstamos que van a aprovechar el Congreso de la República para aprobar. ¿Cómo cree que un presidente debería haber manejado, digamos, el tema de los bonos que, por lo que percibo, mucha población guatemalteca se opone al mismo? Y economistas, juristas y demás se oponen a que los diputados del Congreso de la República aprueben tal cosa. ¿Cómo lo percibe usted? Pues es muy difícil ser expresidente y venir a decir o a calificar cómo está siendo el actual presidente, porque uno siempre tiene que tener un nivel altísimo de respeto. Pero yo diría que el problema fundamental del gobierno actualmente es tomar decisiones sobre temas coyunturales solamente, no tener una visión de mediano y de largo plazo y no prever con suficiente tiempo de anticipación la necesidad de tomar algunas decisiones políticas, como por ejemplo la de los bonos. Porque yo diría en el tema específico de los bonos, y ahí voy a concretar, y ahí está el problema real, es que se tratan de resolver varios problemas con una sola medida económica. El gobierno necesita dinero, no hay para dónde, pero se rumora sistemáticamente, y lo están denunciando en el Congreso algunas bancadas, entre ellos pues la bancada Todos, Victoria, también creo que la UNE, están denunciando que hay muchos compromisos que se quieren adquirir o que no están adecuadamente legalizados o justificados. Y entonces esa sensación va a conducir y obligar al Congreso de la República a los que tienen una actitud correcta y honesta a rechazarlo y a los que tienen una actitud oportunista a tratar de negociar su posición o prebendas de cualquier naturaleza para aprobar los bonos. Y esa es la sensación que se ha creado y por lo tanto contribuye a la sensación de desconcierto, de que el gobierno no está dirigiendo las cosas con un norte claro y definido y por lo tanto pues puede conducir al fracaso a estas alturas del partido. Le pregunto, licenciado Cerezo, vemos al principio cuando el general Otto Pérez Molina, nuestro actual presidente, toma las riendas del país en ese sentido por voto popular, el presidente de la República pasa por tener una bancada mayoritaria que la tiene, ¿verdad? Pasa después a decir que el Congreso de la República no sirve para nada, que sus ministros no acudan al Congreso porque van a ir a perder el tiempo. Y después de echarles todo eso encima, quiere, digamos, ahora sí consensuar con el Congreso de la República que lo ayuden a aprobar esto. O sea, ¿cree usted, digamos, que la asesoría tal vez que tiene el presidente en ese sentido de lograr consensos está fallando y de alguna forma los consejos o directrices que escucha el presidente no son los adecuados? Mi impresión personal es que hay mucha gente que tiene la tendencia, y ha de estar sucediendo lo mismo, a convencer al presidente que el presidente tiene que ejercer su autoridad e imponer o tomar decisiones que tengan que ser aceptadas por todo el mundo, pero el problema de los procesos democráticos es que para bien o para mal, obliga al presidente de la República a darse cuenta de que es uno de los 3 poderes del Estado y que definitivamente tiene que consensuar con los otros poderes para poder tomar decisiones que involucran a todo el país. Y el problema creo que se origina no en el de los bonos, sino que el no haber hecho lo imposible para hacer acuerdos internos en el Congreso que permitieran desentrampar la agenda legislativa del Congreso, que se debía de haber desentrampado desde hace varios meses, porque si se hubiera desentrampado el Congreso en este momento, el presidente tendría mucho más fácil. Vemos, como usted bien lo ha dicho, que el Congreso de la República, también electos por elección popular por nosotros, que son nuestros 158 representantes, o sea, están muy desacreditados y hasta que uno no le pasa algo no se da cuenta. O sea, el Congreso de la República, yo siento que llegan ahí y que uno como ciudadano le debería dar esa investidura y ese respeto por la investidura constitucional, pero yo creo que tienen un descaro que no existe un respeto de vuelta para el ciudadano. Hasta que no haya un movimiento social ciudadano en donde los pongan a temblar a ellos en el sentido de que no están haciendo nada en beneficio de los guatemaltecos, no se van a dar cuenta ellos.
¿Cree usted, por ejemplo, porque todos dicen, es que la bancada tal está liderada por el secretario general del partido tal? Yo no veo en realidad que exista alguien con liderazgo para cambiar las cosas en el Congreso. Y si no estoy mal, es de los peores congresos que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué hacemos ante tal situación? Bueno, yo he visto esfuerzos de algunas bancadas para buscar acuerdos en beneficio del Congreso de la República. Comparto totalmente con usted la sensación que se percibe en este momento en el país. Ahora yo sí digo, yo creo que el Congreso de la República tiene que hacer un enorme esfuerzo y he visto a varios diputados que lo están intentando. Pues hay nombres como el de, aunque no son de la simpatía popular, pero son gente que están haciendo esfuerzos como Mario Taracena, como Roberto Alejos, como otros diputados como Ninette Montenegro, que están buscando fórmulas para hacer acuerdos en función de desentrampar el Congreso y por supuesto de ponerlo a marchar para cumplir con su responsabilidad de representantes del pueblo. Pero si la mayoría de los diputados no se dan cuenta de su responsabilidad, de que ellos fueron electos para tomar decisiones en función de los intereses del pueblo y para el pueblo, como dice el lema democrático, entonces el Congreso se puede desprestigiar y alguien podría intentar, pues con un golpe autoritario, tratar de disolverlo y empujar otra elección, lo que sería una crisis gravísima para el país. Por lo tanto, el Congreso y los diputados tienen que estar conscientes, y yo se los digo pensando siempre en el futuro y en una democracia que nos ha costado muchos esfuerzos, tienen que estar conscientes que esta oportunidad de los bonos puede ser una gran trampa histórica para desprestigiar totalmente al Congreso y poner en peligro el sistema democrático, o puede ser una gran oportunidad para que se abra una discusión a fondo con el Congreso, los diputados cumplan correctamente con su papel y su función, no acepten dádivas ni compromisos, sino que se apruebe lo que sea necesario en la ley, los bonos adecuados, pero justificando correctamente los gastos que se van a hacer, las deudas que ya se tienen o los contratos. ¿A quién se le está pagando? ¿Qué contratos se están pagando? ¿Quiénes han cumplido con las obras? ¿Quiénes efectivamente tienen contratos? Y lo demás, simple y sencillamente establecer una supervisión o una comisión que controle cómo se van a usar esos bonos en beneficio del país y no en contra del interés de la economía. Sí, porque alguien decía, es que ustedes, digamos, los que están en contra de los bonos es porque no quieren que se les pague el sector, pero no, es que nadie está diciendo que no se les pague a esa gente que realizó las obras. Pero si no los van a quebrar. Pero que se especifique al pueblo qué es lo que están pagando. Existe un enorme peligro de la quiebra de una gran cantidad de contratistas del y otros Estado, que ya quebraron. Y otros que ya quebraron, que van a provocar una crisis bancaria, porque su insolvencia hace que los bancos también tengan contratos insolventes y esto produce una cadena que podría traducirse en una crisis económica a nivel nacional. Por lo tanto, sí se debe de ver con objetividad y atención lo de los bonos, pero el gobierno tiene la obligación de aclararle a los diputados y de hacer en el Congreso de la República una negociación limpia en beneficio del Congreso, del gobierno y de los intereses del Licenciado, país. qué bonita esta plática, había hablamos del Ejecutivo, del Legislativo, ahora veamos si empiezan los índices de violencia, que el lema de este gobierno era mano dura, o sea, y que iba a contrarrestar los temas de violencia con una muy buena propuesta de seguridad. ¿Cómo ve, digamos, usted el tema de seguridad en general en el país? ¿Cree usted que hemos empeorado desde que usted está ahí, o por lo menos en la época que usted estaba ahí? Y al final, si usted nos puede dar su criterio conforme a la CICIG, ¿la necesitamos, no la necesitamos? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que el tema de la seguridad sigue siendo un tema crítico en el país. El tema de la seguridad es un tema horizontal, transversal, que va a afectar la capacidad del gobierno, el crecimiento económico, la tranquilidad de la gente, la confianza de la gente en la democracia y por supuesto la confianza en circular libremente, que es uno de los derechos fundamentales en el país. Ningún gobierno va a poder resolver los temas de seguridad en un solo gobierno, y tampoco va a poder resolver el tema de la educación, necesita una generación para poder resolver esos temas, o por ejemplo el problema de desarrollo. Nosotros en la Fundación Esquipulas vamos a proponer ahorita un modelo alternativo de desarrollo. El 11 de septiembre lo estaremos invitando para que participe con nosotros en el 4º Foro Regional Esquipulas que vamos a desarrollar, y ahora es modelo alternativo de desarrollo y se va a llamar el sueño centroamericano en camino a concretarse. Pero cualquier proyecto de desarrollo que esté dirigido a hacer crecer económicamente un país tarda muchos años y por lo tanto
el que lo proponga debe de proponerlo en función de un acuerdo con los diversos partidos políticos para que se le dé continuidad en el futuro. Claro. Así son las cosas. La violencia es exactamente La igual. CICIG, ¿cómo lo ve usted la CICIG? En el tema de la CICIG, mire, yo creo que hubo un momento en que la CICIG era necesaria porque también se habían desprestigiado los organismos que aplican la justicia en Guatemala o que hacen investigación criminal. Yo creo debería de haber una decisión en el tema de la CICIG. O se le amplía su mandato y su área de competencia se regula para meterse en otros temas como por ejemplo la corrupción estatal, la criminalidad común, cómo afecta a la ciudadanía común y corriente y el cumplimiento de la tarea de los jueces, o mejor que se retire de regreso a las Naciones Unidas y que nos hagamos cargo nosotros del tema, porque una institución que era muy importante se empezó a desprestigiar con el tema Rosenberg, con una mala actuación del que lo dirigía en ese momento. Señor Castresana. El señor Castresana, y en este momento empieza a hacer falta su función para colaborar con el Ministerio Público y con la Corte y hacerlo eficiente, porque mire, en otro país del mundo, vamos a poner España, aquí han habido en la prensa denuncias específicas de corrupción entre los funcionarios públicos. En el Peladero se habla todo el tiempo, del periódico se habla todo el tiempo de eso. Usted lo ha tratado en varias oportunidades. Hay periodistas que, como usted, que tienen mucho valor para hacer algunas cosas y que deben de seguirlo haciendo. Y nadie sabe que el Ministerio Público haya empezado a abrir una investigación de oficio, porque debería de ser de oficio, sobre el tema de la corrupción. Hay cosas de corrupción que son demasiado obvias, o por lo menos aparentemente demasiado evidentes. Sí. Entonces, ahí debería de actuar. Por lo tanto, o se mete en ese tema, porque la corrupción sí es un tema que implica el vincular, obliga a que el gobierno empiece a vincularse con las patologías del mundo moderno, el crimen organizado y el tráfico de drogas. Claro. Por lo tanto, ahí debe haber una obligada investigación. Entonces, o la CICIG se mete en eso, o definitivamente, a través de los organismos del Estado y a través de la opinión pública, tenemos que forzar a que los organismos de justicia cumplan con su responsabilidad. Si no, que hagan maletas y se vayan. Exacto. Licenciado, muchísimas gracias. Yo creo que es un honor saludarlo. Y digo, con su experiencia por haber estado ahí y ahora estando afuera, creo que es rica la discusión con respecto a lo que hemos platicado. Solo déjeme decirle eso, yo creo que esa es la responsabilidad de los expresidentes. Ya estuvimos ahí, recibimos el favor del pueblo de confiar en nosotros y darnos tal vez la aspiración más grande de un político. Entonces nuestra tarea es seguir trabajando para ayudar en aquellos problemas que no pudimos resolver y que no se han podido resolver todavía. Eso estamos haciendo en la Fundación Esquipulas a través de mi persona y en un trabajo constante de análisis de los problemas nacionales. Gracias, licenciado Cerezo. Muchas gracias. Los demás presidentes no vienen. Ya los he invitado, pero no vienen. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo la vio? Bonita, ¿eh? Ni tomó café usted. Yo no me dio tiempo. Muy espontáneo estuvo.